Bueno, pues hay una combinación que es la que hace posible que tú y yo podamos escuchar su voz hoy. Y esa combinación es su palabra, que es la Biblia, con el mover del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, en un momento voy a exponer algunos pasajes de la Biblia, pero para que se cierre ese círculo y realmente podamos oír la voz de Dios, entonces sería bueno pedírselo y que tal vez cada uno se lo pida, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a orar, y si gustas poner tu mano en tu corazón y decirle: Dios, te pido, por favor, hables a mi vida hoy a través de tu palabra y de tu Espíritu. Amén. Bueno, el tema de todo el mes ha sido el carácter de Dios, y lo considero un tema importantísimo, fundamental. Y cuando me pidieron que pudiera compartir la palabra este domingo, hace como un mes me lo pidieron, entonces empecé a orar y a buscar a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que comparta? Y constantemente me venía un pasaje que en un momento les voy a compartir, y es un pasaje que nunca antes yo había estudiado a profundidad, y mucho menos había yo predicado sobre ese pasaje. Pues 2 Timoteo 2, 11 al 13, perdón. Este es un pasaje, este pasaje, perdón, es un himno que el apóstol Pablo cita en su carta a Timoteo. Les dice, es cierto, y dice, y viene así, en algunas Biblias viene incluso centrado al centro, ¿no? Es una cita, presumiblemente, de un himno que los primeros cristianos cantaban, y Pablo dice, la letra de este himno es muy cierta, ¿no? Es como les trae a la memoria esa letra de ese canto. A través de la historia de los avivamientos, vemos que siempre ha estado presente la alabanza, el cantar. Cuando las verdades de la Biblia son cantadas con música que conecta, ¿verdad? Eso trae gran libertad. Hoy por la mañana cantamos algunas canciones inspiradas en verdades bíblicas, y eso nos ayuda a tener una conexión y también nos recuerda muchas cosas. Y eso mismo hacían los primeros cristianos. Y este himno que tienen ahí en pantalla está basado en enseñanzas de Jesús que fueron convertidas en una canción supongo para hacer una especie de recordatorio, pero tal vez también para hacer una especie de battle cry, ¿no? De grito de batalla, ¿no? Como algo que te levante el ánimo. Y este canto ayudaba a los primeros cristianos a recordar 4 privilegios extraordinarios que tenemos en Cristo. Así que hoy vamos a ver uno por uno estos privilegios, empezando por el primero que viene ahí, la primera línea de este canto, que dice: si morimos con Él, también viviremos con Él. Les comenté que cada línea se basa en enseñanzas de Jesús, ¿no? Y esta línea en específico, ¿en qué enseñanzas se basa? Bueno, se basa en varios pasajes, pero uno de ellos sería que es Juan 12, 25, donde Jesús acaba de anunciar su muerte. Les pone esa parábola del grano de trigo que si cae en la tierra, si queda ahí solo, ahí queda solo, pero si cae en la tierra muere y luego da fruto, ¿no? Y suelta Jesús esta expresión conocida que dice: el que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Aquí en este pasaje, la palabra vida
aparece 3 veces. Pero lo interesante es que en el idioma original que está escrito el Nuevo Testamento, en griego, hay 2 palabras diferentes. Cuando dice el que ama su vida, la palabra ahí es psuke, de donde después deriva la palabra psicología. Y luego la palabra vida eterna, esa palabra vida es zoe, de donde después tenemos expresiones como zoología o zoológico, ¿no? Entonces eran 2 palabras diferentes. Y Jesús, la palabra primera, psuke, la utiliza en este pasaje para describir o para hablar de no para describir, pero para enunciar, digamos, o hablar de una vida centrada en uno mismo, que depende de uno mismo, o sea, la vida del yo para mí. Es vivir para mí con mis propios recursos. Este tipo de vida, en otros pasajes del Nuevo Testamento también se le llama vida vieja, o se le llama vida en la carne, o incluso se le llega a comparar con la vida animal, ¿no? Y los animales básicamente viven, no están pensando en un propósito sublime ni eterno, o sea, los animales viven básicamente para cazar, comerse la presa y reproducirse y cuidarse, no tienen un propósito más allá. Entonces, este es un tipo de vida. La otra, zoe, Jesús usa esta palabra para diferenciarla de la otra, para hablar de un tipo de vida superior. Es la vida centrada en Dios, que depende de Dios. Una vida que tiene un propósito mucho mayor que sí mismo. Y que tiene una comunión con Dios. Este tipo de vida, en el resto del Nuevo Testamento, es llamada vida eterna, no solamente porque sea vida de que nunca vas a morir, sino vida con calidad de lo eterno. También se le llama vida abundante o vida nueva. El apóstol Pablo, este tema de estas 2 vidas, constantemente lo toca en sus cartas. Era un tema central para los primeros cristianos. Y entonces Pablo, hay muchas veces que Pablo hace comparaciones de estos 2 estilos de vida. Y estas listas de comparaciones las podemos encontrar en varias de sus cartas. Por ejemplo, Romanos 6, Romanos 8, Gálatas capítulo 5, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3, Tito capítulo 3. Entonces yo hice una compilación solamente de 2 listas y tomé no todos los elementos, solamente algunos, de Gálatas capítulo 5 y Colosenses capítulo 3, y cómo se comparan estas 2 vidas, ¿no? Entonces esa vida centrada en el psique o psuje lleva, en cuanto a la relación con uno mismo, pues a la inmoralidad sexual, a la impureza, descontrol, avaricia, orgullo, enojo, furia, comportamiento malicioso. En relación a los demás, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, ¿no? Ahí tienen ustedes toda la lista. Y en relación con Dios, pues lleva a la idolatría, a la brujería, a las borracheras. No sé por qué puse ahí borracheras y parrandas, pero eso a lo mejor sería más relación con uno mismo, ¿no? Pero en relación con Dios no es que la vida centrada en el suje ignore el mundo espiritual, sino que trata de manipular el mundo espiritual, ¿no? Porque finalmente, al final del cuentas, es para mí todo, ¿no? El otro estilo de vida, zoe, lleva una relación con Dios sin rituales religiosos, o sea, una relación con Dios en verdad, y todo lo demás, el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, tierna compasión, gentileza, perdón, y con uno mismo habla de humildad, dominio propio, gratitud, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una vida nueva,
de los 4 les dije que vamos a ver las 4 bendiciones, ¿no? En esta me voy a quedar más tiempo, así que si me empiezo a tardar con esto de la vida, no vayan a decir y se va a chutar 4, ¿no? No, esta es la que más me voy a quedar aquí, que hablemos de ella, ¿no? Entonces no se asusten, por favor. Hasta ahora, entonces, hemos podido identificar 2 tipos de vidas, ¿no? Vida vieja, vida animal, vida en la carne, ¿no? Vida centrada en el yo. Y la vida eterna, vida abundante, vida nueva, vida que es Dios nos comparte su propia vida, ¿no? Y esto está asociado a la necesidad de morir para vivir. O sea, si yo quiero vivir esta, necesito ¿qué? Morir a esta, ¿no? Entonces hay una muerte, o sea, eso implica muerte y vida. Ahora vamos a ver una historia que aparece aquí en Juan capítulo 4, que nos ayuda un poco más a entender morir para vivir, porque el morir para vivir, ¿me lo pueden decir conmigo? Morir para vivir. Esa es la primera línea. Si morimos, también viviremos con Él, ¿no? Entonces ese morir para vivir no es como nosotros nos imaginamos. Y esta historia nos va a ayudar a comprender un poco mejor. Es la fascinante historia del encuentro de una mujer de Samaria con Jesús. Creo que es conocida tal vez por todos nosotros. Por el tiempo no voy a leer toda la historia porque ocupa gran parte del capítulo 4, solo voy a enseñar algunas cosas de esta historia. Lo primero que quisiera que nos fijáramos un momento es en la mujer samaritana. En los versículos 6 y 7 dice lo siguiente: Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, o más tirándole tipo 3 de la tarde, o sea, donde pega más fuerte el sol. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Entonces vemos a esta mujer, lo primero que debería llamarnos la atención es que esta mujer va al pozo a sacar agua a la peor hora del día que tú podrías elegir para ir al pozo a sacar agua. Son la hora del pleno sol. ¿Y por qué habrá elegido esa hora para ir a sacar agua? Pues posiblemente porque no quería encontrarse a nadie, no quería ir a la hora de que todo mundo iba a sacar agua del pozo, que era en la mañana. Y creo que hay una razón, creo que el pasaje nos dice por qué la actitud de la mujer. Porque cuando empieza la conversación con Jesús, llega un punto donde Jesús le dice: ve y llama a tu marido. ¿Y qué responde la mujer? No tengo marido. ¿Y qué le dice Jesús? Es cierto que dice, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Entonces, si hoy en día, siglo XXI, se ve raro todavía, a lo mejor que una persona tenga 5 divorcios, o sea, como se ve raro, ¿no? No podemos decir que no. En esa época, ¿tú te imaginas la vergüenza social de esta mujer? ¿Se la pueden imaginar? Con razón iba a la hora del sol a sacar agua del pozo, o sea, no se quería encontrar a nadie. Ya me imagino y a lo mejor iba en la mañana, no faltaría el cuchicheo, no faltarían las miradas, no faltaría, yo creo que ya estaba cansada de eso, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo en esta situación, ¿no? Pero Jesús le ofrece algo a esa mujer. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras
al que te está pidiendo agua, porque recordemos cómo empezó todo, Jesús le pidió, oye, ¿me puedes dar agua? Si conocieras al que te está pidiendo esa agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva o agua que da vida. ¿Cuál palabra creen que usó Jesús ahí? ¿Suque o zoe? Zoe. Agua que da zoe. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le ofrece a esta mujer agua viva? Tenía sed. ¿Ella creen que se daba cuenta de su sed? No, porque ¿con qué estaba tratando de llenarla? Con relaciones. Tal vez la razón de sus constantes cambios de hombres era una sed espiritual que ningún hombre iba a poder jamás llenar, aunque fuera Tom Cruise con el espíritu de Mahatma Gandhi, no sé, o sea, el hombre perfecto, ¿no? Ni ese iba a poder llenar a la mujer. Blaise Pascal dijo, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios. Entonces, ¿qué clase de vida estaba experimentando hasta ahora esa mujer? ¿Suque o zoe? Suque, ¿verdad? La vida centrada en el yo con los propios recursos. Y ahí está, sacando agua del pozo a las 3 de la tarde o ¿no? A la hora del sol. Pero vamos a saltarnos al verso 14. Porque Jesús sigue hablando con ella y le explica un poco más y le dice, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. ¿De qué sed está hablando Jesús? Espiritual. O sea, hay que entender, ¿no? Jesús está apelando a una necesidad espiritual de esta mujer. Sino que dentro de él, entiéndase él y ella, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará, ¿qué brotará? Zoe, vida eterna. Entonces, en esta historia del pozo y del manantial, aquí hay un cuadro que nos pone Dios. Hay un pozo y hay la posibilidad de un manantial. Imagínense un pozo, imagínense un manantial. En este cuadro, la vida tsuke sería ¿cuál? ¿El pozo o el manantial? El pozo. Y zoe obviamente sería el manantial. Entonces vamos a ver un poco más ese pozo, esa vida centrada en uno mismo. ¿Qué produce estar teniendo que ir al pozo? Cansancio, fatiga, es una carga. Todos los santos días, la que te puedas llevar y hasta donde te dure. Y si quieres más, regrésate al pozo. Yo no sé qué tan cerca estaba el pozo de su casa, pero era una monserga estar sacando el agua del pozo. Y luego con la situación de la mujer a las 3 de la tarde, peor tantito, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasa con una vida centrada en uno mismo, que depende de uno mismo. Es cansancio, me recuerda esto cuando Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, para esta mujer, ¿qué podría significar ese pozo? Dios muchas veces nos pone en situaciones donde la situación refleja lo que nos pasa espiritualmente. Entonces, no es casualidad que Dios eligió el pozo para encontrarse con la mujer, ¿eh? No es casualidad. El pozo algo dice. ¿Qué podría significar en la vida de la mujer este pozo?
Yo pienso que puede representar dos cosas. Una, la dependencia emocional que ella tenía, ¿no? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Tiene esa dependencia, ese era su pozo, ¿no? A nivel emocional era esa dependencia emocional. Pero a nivel más profundo, yo creo que ese pozo era la religión. Porque esta mujer, si yo te invito a que en tu casa leas el capítulo, hay una parte donde la mujer saca una polémica religiosa. A nosotros nos dice que aquí es que hay que adorar y ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén y saca el tema religioso. Ustedes creen una cosa, nosotros creemos otra. O sea, con Jesús se puso a discutir temas de religión. Entonces yo creo que esa religión que esa mujer tenía no la estaba saciando. Y Jesús le dice, mira, tu pregunta es ¿en qué lugar? La pregunta religiosa siempre tiene que ver con lugares, con algo físico. Jesús le dice, mira, es en Jerusalén, pero la hora viene donde ya no es en qué lugar, Jesús le dice, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. O sea, ya no se trata de religión, mujer. Ese es el pozo. El manantial, vamos a ver el manantial. ¿Qué ventajas tendría tener un manantial en tu casa? En tu casa, porque dice, el agua que yo le daré será en él o en ella un manantial adentro, que brota. Entonces, imagínate que tienes un manantial en casa. Creo que es muy evidente, ¿no? ¿Dónde dice Jesús que estaría ese manantial? Adentro de ella, en su interior. ¿Y qué es, o más bien, quién es ese manantial? Es la presencia de Dios mismo, es el Espíritu de Dios morando en nosotros. En otro pasaje dice, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, y habló del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Entonces, esto que voy a decir es bien importante, es fundamental lo que voy a decir a continuación. Esta vida Zoe, esta vida diferente, vida nueva, vida abundante, es posible cuando Dios mora en nosotros. Sí hay un elemento de decisión, si morimos viviremos, o sea, sí hay un punto donde yo debo de decir, ya no quiero más la vida vieja, quiero la vida nueva. Sí hay un elemento de decisión, pero no es solamente la decisión la que nos va a hacer caminar en vida nueva, es que permitamos que la presencia de Dios more en nosotros. ¿Y cómo puede uno tomar de esa agua que da vida que Jesús ofrece? ¿Cómo puede la presencia de Dios habitar en nosotros y convertirse en un manantial? Eso lo veremos la próxima semana. No, ¿verdad? Sería una crueldad que yo hiciera eso. Juan 20, creo que nos lo responde con mucha claridad. Es el fin del Evangelio de Juan. Y dice, Jesús hizo en presencia de sus discípulos otros muchos milagros que no han sido recogidos en este libro. Pero estos, o sea, todo lo que Juan habla en su Evangelio, incluida la historia de la mujer samaritana, han sido narrados, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo. ¿Para qué? Creyendo tengáis vida. ¿Tengáis qué? Zoe, por medio de él. ¿Cómo bebemos de esa agua? Creyendo. La presencia de Dios a través de su Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando creemos en Jesús. Muy bien. Me acordé de que hace muchos años,
conocí personalmente a una mujer que me contó su historia. Ella había sido criada en un país, cuando ella nació, un país que estaba bajo el régimen soviético, donde un país donde seguramente era de la antigua Yugoslavia, no me acuerdo bien exactamente qué país era, pero era de esos países donde estaba prohibidísimo cualquier tipo de religión, cualquier tipo de fe, cualquier tipo de cosa que no fuera el comunismo. O sea, si te cachaban oyendo un programa de radio cristiano, te cachaban con una Biblia, era cárcel. O sea, era el régimen totalitario de imponer el ateísmo, pero a la fuerza. Entonces esta mujer creció así, pero ella intuía que Dios, o sea, además sus abuelos y eso habían sido creyentes, ¿no? Entonces ella tenía esa sed y esa intuición de que Dios está ahí. Y dice que una vez en esa búsqueda estaba fuera de una antigua iglesia, no sé, católica o ortodoxa, no me acuerdo, tradicionales, ¿no? Y estaba ahí porque ella tenía esa hambre de acercarse, y dice que estaba sentada en una banca enfrente de esa iglesia y vino un hombre y se sentó con ella mientras ella observaba la iglesia y le hizo a este hombre una pregunta: ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, le está preguntando a una mujer que no tuvo ningún tipo de crianza, pero hizo esa pregunta. Y mientras ella consideraba, y esa pregunta tenía, o sea, no fue una pregunta de curiosidad, fue con una mirada que traspasó sus ojos, ¿no? No recuerdo bien cómo sigue la historia, pero eventualmente ese hombre no lo volvió a ver. Y en algún momento ella, en su búsqueda de Dios, respondió a esa pregunta: sí creo. Y digo, a lo mejor no había ni leído la Biblia, tenía solamente los recuerdos de historias, a lo mejor de su niñez temprana. Cuando ella dijo sí creo, algo se destapó dentro de ella. Y empezó a experimentar una cercanía con Dios que nunca había tenido antes, y eso eventualmente la llevó y después hizo una sierva de Dios. Es una historia muy larga de contar, pero empezó con tomar de esa agua, con creer. Regresamos a la historia de la samaritana, ¿no? Ella le dice a Jesús: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Era religiosa, sabía qué onda con las profecías y eso. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. No estaba tan errada. Y Jesús le dice: ese soy yo, el que habla contigo. Entonces la pregunta sería: ¿creyó la mujer en Jesús? Yo creo que sí. ¿Y por qué lo digo? Porque la fe se va a ver siempre reflejada en acciones. Y si vemos lo que pasó inmediatamente después de estas palabras, no es que la mujer en ese momento dijo: sí, Señor, voy a hacer una oración para recibirte en mi corazón como Señor y Salvador. Y Jesús le dijo: repite después de mí, ¿no? Repito. O sea, no fue así. Fue una pregunta que traspasó su corazón. Jesús ni siquiera le dijo: quiero una respuesta ahorita, ¿no? Pero la respuesta se nota en lo que pasa después. Y ya no puse la diapositiva. Ah, sí la puse. La mujer dejó su cántaro, fue al pueblo del que estaba huyendo y decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, esta expresión de ¿no será este el Cristo? No es una expresión de duda, Oigan, ayúdenme a pensar. No. Yo lo veo como una sabiduría para compartir su fe. No va a imponerles, ¿no? Escúchenme, este Cristo que o sea, no llega a imponerle al pueblo. Es una mujer que se sabe avergonzada, pero tira la pregunta, ¿no? Parecido a como Jesús lo hizo con ella, ¿no? Tira esa pregunta.
No impuso, sino que generó curiosidad. Y más adelante, el verso 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Inmediatamente. Aquí vemos ya operar instantáneo muerte y vida, una muerte y una vida nueva. Pasó de evadirse, de esconderse, a buscar y compartir. Y entonces, la primera línea que estamos viendo, si morimos, viviremos, no debe ser tomada como el gran sacrificio de morir. Religiosamente moriré. O sea, no, los primeros cristianos no estaban pensando de esa manera, Estaban pensando: gracias Dios que me libraste del pozo. Gracias Dios que me libraste de celos, contiendas, iras, envidias. Gracias Dios. O sea, aprecio la posibilidad de morir a ese estilo de vida y de vivir a una vida nueva. Entonces esa fue la primera línea, la que me iba a tardar más tiempo. ¿Quieren que avancemos a la segunda? Ya vimos la primera: si morimos con Él, viviremos con Él. La segunda dice: si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Lo están cantando, Estos, los siguientes que voy a ver, los voy a ver muy rápido, no me voy a tener mucho. Pero esta segunda expresión se basa en pasajes como Apocalipsis 3:21, donde Jesús dijo: los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice: lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. Nada más quiero aclarar un punto de este tema. ¿De qué clase de sufrimiento habla aquí? O sea, si te toca una situación muy fea en la vida y la sufres, Dios te va... O sea, ¿habla de glorificar el sufrimiento per se? ¿O de qué creen que está hablando? Es el sufrimiento que viene como resultado de hacer lo recto. Si tú vives en la vida Zoe y caminas de una manera diferente, seguramente te va a traer consecuencias para personas que te quieren jalar otra vez a la cubeta, ¿no? Imagínate los cangrejos tratando de salir, los otros cangrejos que lo jalan. Y si te identificas con Cristo, también tendrás algunas consecuencias. Habla de eso, de ese tipo de sufrimiento. No significa que ser cristiano es puro sufrir, porque no es así. Pero sí hay sufrimiento asociado específicamente a ser cristiano. Por ejemplo, Pablo da 3 ejemplos en su carta a Timoteo, que son los ejemplos SAL, S-A-L, S de soldado. Dice: a veces la vida cristiana puede ser como la de un soldado. No que seamos soldados, pero así como el soldado pues tiene sus cosas de que de repente lo paren a las 5 de la mañana, ¿no? También la vida cristiana tiene sus retos. El otro ejemplo que pone es el del atleta. Vimos el fútbol y vimos qué bonito, y España ganó. Le ganó a Argentina. Ahí sí todos se emocionan. Esos atletas no están ahí porque se la pasan en el bar los fines de semana con sus cuates. Esas personas pagaron un precio, sufrieron para estar ahí. Igual labrador. El labrador no tiene una gran cosecha si no sufrió el arar la tierra. Y en todo en la vida hay un sufrimiento asociado. Si tú eres médico, por ejemplo, hay un sufrimiento asociado. ¿Cuál es? Que te hablen a las 3 de la mañana para que vayas a atender una emergencia, o etcétera. O sea, o que, por ejemplo,
te toque ver los casos duros de las guardias o los casos duros de emergencia grotescos, o sea, tú lo enfrentas, es un costo. Bueno, la vida en Cristo tiene un costo también, ¿no? A veces implica un costo asociado. Pero la gran pregunta no es tanto si el ser humano sufre, sino si sufrimos con propósito o sin propósito. Estamos sufriendo simplemente por las consecuencias de malas decisiones, de malas acciones, de vivir separados de Dios, de estar, o sea, la mujer esta, por ejemplo, que iba a las 3 de la tarde, ¿por qué sufría eso? Pues por su vida. Todos tenemos ese tipo de sufrimiento. Pero también hay un sufrimiento como consecuencia de hacer lo correcto y pertenecer a Cristo. Es un sufrimiento con propósito y con recompensa. Y está ligado a la tercera línea que dice, si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Y esto era un canto, no era como ay chihuahuas, era un canto. Esto se basa en cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 10, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y está asociado al sufrir. O sea, cuando yo me identifico con Cristo, me voy a meter en cierto tipo de problemas que antes no tenía. Y ahí está la tentación de negarlo, ya sea negarlo verbalmente o ya sea negarlo con mis hechos. O sea, pretender que no tengo una vida nueva, ¿no? Ocultar esa vida que Dios me ha dado. Si esto lo ponemos en positivo, un gran valor que tenían los primeros creyentes era ser identificados con Cristo, que la gente dijera, tú eres de esos cristianos, ¿no? Y esta línea les ayudaba a recordar ese privilegio que tenían. Pero aquí quiero recordarles algo para entrar ya en la conclusión del mensaje y en el último tema. Estamos hablando de que si decimos que no lo conocemos, entonces Él dirá que no nos conoce. Y me acordé de un personaje, y ese personaje es Pedro. En la Santa Cena, cuando Jesús dice, esta copa es mi nuevo pacto, por mi sangre, que se derrama para ustedes, ¿qué dijo Pedro? Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Porque Jesús iba al Calvario y Pedro, yo voy contigo, ¿no? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Suena muy... ¿Y qué pasó como a las 5 horas? Pedro, ¿qué hizo Pedro? No lo conozco. Lo negó 3 veces. Si el himno terminara en el último versículo que leímos, si decimos que no lo conocemos, Él dirá que no nos conoce, si ahí terminara el himno, Pedro no estaríamos hablando de Pedro. Estaría perdido y nosotros, posiblemente muchos de nosotros, también. Y eso nos lleva a la cuarta línea y el último privilegio del que dependen todos los demás privilegios. Es la línea de hasta abajo. Y es donde remataba el canto, dice, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Lo que nos ayuda a morir, vivir, a soportar el sufrimiento, a no negar a Cristo, no es nuestra confianza en nosotros mismos. Esa es la lección que Pedro aprendió. Es nuestra confianza absoluta en Él.
Y ahí es donde retomamos el tema del carácter de Dios. Cuando hablé de Isaías, una lección que compartí es: nunca separemos los mandatos de Dios del carácter de Dios. También Toyo lo tocó ese tema cuando habló de la educación de los hijos. Pues no tenemos que separar nada del carácter de Dios, ni sus mandatos, ni sus promesas, ni la consagración que necesitamos, porque es el carácter de Dios el que nos sustenta. ¿Y cuál es el atributo de ese carácter de Dios que se destaca en este himno y que Pablo quiere que ellos recuerden? La fidelidad, de lo que cantamos hace un momento. Yo sé que Memo habló de ese tema, de ese aspecto del carácter de Dios, pero yo quiero nada más agregarle un poquito, porque es un tema, la fidelidad de Dios no es como para más un mensaje al año, ¿verdad? Este tema también abunda, como las otras 3 líneas, en las palabras de Jesús y en el Nuevo Testamento, ¿no? Quiero tomar un ejemplo de Pablo, nada más para hacer un punto importante aquí breve. Cuando le escribe a los tesalonicenses les pone que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. El balance que quiero poner nada más es que lamentablemente hay quienes usan el tema de la fidelidad de Dios como una excusa para vivir en mediocridad espiritual o moral, bajo el pretexto de, pues Dios siempre perdona. Pero fíjense que Pablo no separa estas 2 ideas, la santificación y la fidelidad de Dios. O sea, Dios no nada más es fiel para estarte perdona y perdona y perdona a mí también, y me perdona todos los días varias veces, por eso el Padre Nuestro es, y perdónanos, ¿no? Y es diario. Pero la fidelidad de Dios es para santificarme, para que yo sí pueda andar en esa vida nueva, no en mis fuerzas, sino con Él. ¿Qué significa que Dios es fiel? Dios es fiel, gloria a Dios, su fidelidad. ¿Qué quiere decir fiel? Ahí está, Lupita, ya se me acabaron los chiclosos y las obleas, pero tú te tienes que llevar una bolsa. Es que damos un taller, antes en la mañana hay un taller y reparto chiclosos y obleas para ayudar a los dentistas y también para premiar a los que responden bien. Exactamente, quiere decir que Dios no cambia. Por lo tanto, es plenamente confiable. Nosotros cambiamos, Dios no cambia. Nosotros fallamos, Él permanece fiel. Tal vez tú te desanimes de otros, de ti mismo y a veces hasta de Dios. Pero Él sigue creyendo en ti. Él hizo un nuevo pacto con nosotros, lo selló con su sangre. Está en lo dicho. Como dice el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Yo te quiero pedir que cierres un momento tus ojos, por favor. Voy a leer unas palabras que vienen del Evangelio de Juan también. Son palabras de Jesús. Deja que estas palabras
penetren tu corazón. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Te invito a que confíes en estas palabras más de lo que confías en tus propias fuerzas. Creo que hoy Cristo nos invita a confiar plenamente en su fidelidad, que nos ayuda a morir a una vida vieja que ya yo creo que no queremos y vivir con Él una vida nueva en comunión con su Espíritu para que podamos vivirla todos los días. Y cuando descubras tu debilidad, no te apartes de Él. Amárrate a su fidelidad, porque Él permanece fiel. Termino con esto, una aplicación práctica. Es un arbolito que acabo de sembrar hace un par de meses en mi casa. Donde vivimos en España hay muchos naranjos y cuando florean, el olor de del azares, de la flor de azar es una delicia. Dije, hay que recordar eso, hay que traernos algo de eso. Entonces compré un naranjo, espero que se dé. Y entonces yo vi en algún lugar unos naranjos que estaban bien bonitos, así rectos, y luego hacían una copa bonita, y luego se llenaban de flores de azahar, y era una belleza. Y dije, quiero algo así. Y entonces una recomendación que me dio la IA, voy a ver si es buena agricultora, es ponerle un tutor al árbol para que el árbol se vaya derecho, no se vaya hacia donde quiera, ¿no? Entonces, el tutor es un palo recto y lo que hay que hacer es amarrar, no sé si noten ahí una cintita negra, que es el amarre del árbol al tutor para que lo guíe, que se vaya para arriba y no se vaya a ir para acá y me salga una mata en lugar de un árbol, ¿no? Evidentemente creo que está clara la comparación. Nosotros podemos ser el árbol, que podemos crecer, quién sabe para dónde, y si queremos crecer para arriba, hay que amarrarnos a la fidelidad de Dios. ¿Y cómo lo hago todos los días? O sea, ¿cómo le hago para amarrarme a esa fidelidad día tras día? Y les voy a recomendar algo muy, muy práctico, que lo vamos a poner en práctica, valga la redundancia, en este mismo momento. Y es lo que dice el Salmo 89. Entonaré siempre canciones que hablen del fiel amor del Señor. Algo que te puede ayudar mucho a mantenernos, a ti y a mí, mantenernos como amarrados, es cantar de su amor y de su fidelidad constantemente. Y tenemos muchos recursos que podemos usar para hacer eso en un diario vivir. Pues que Dios los bendiga y gracias por su atención.